En corto y por derecho, hoy les digo que nos interesa conocer a un señor que nació en Valladolid, pero a los 3 años se fue a Barcelona, estudió ingeniería, se sacó el título, no como otros que dicen que tiene estudios de, pero luego no llegan a culminarlos, y acabó de ministro del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. Don Jorge Fernández Díaz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ya de Vicente. aquello de ministro, claro, todos le llamamos a usted ministro, pero ¿qué le queda de aquello? ¿Qué le queda de aquello? Bueno, es una experiencia, fueron 5 años, del año 2011 al año 2016, y una experiencia apasionante y, en fin, y un conocimiento de cuestiones, bueno, y entre todo y sobre todo un honor. Haber sido ministro del Gobierno de España es un honor, y, en fin, y como digo, pues una experiencia apasionante porque cuestiones como la criminalidad organizada, el terrorismo internacional, pues le dan ahora una dimensión que más que el Ministerio del Interior parezca en según qué aspecto el Ministerio del Exterior o el Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, después del Ministro de Exteriores, obviamente, el Ministro del Interior es quien tiene una agenda internacional más intensa. Por eso, por la criminalidad organizada, que es multinacional, y el terrorismo internacional, que obviamente por ser internacional es multinacional. Es un honor, desde luego, ser ministro del Gobierno de España, o debe serlo, pero también, no sé si, igual con el paso del tiempo quedan solamente, como decíamos los que hacíamos la mili, ¿no? Al final te quedan solamente las buenas sensaciones, el compañerismo, los buenos recuerdos, y no tanto los malos, que los hubo, claro, durante su mandato. Hombre, evidentemente, ¿no? Tienes recuerdos de situaciones especiales. Yo, por ejemplo, tengo una muy singular, ¿no? Que fue en el atentado del Daesh en Francia en la Sala Bataclan, el 13 de noviembre de 2015, que era viernes por la noche. Lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Por una serie de circunstancias que no es el caso ahora para no entretener, ¿no? Pero que lo digo como yo tuve la fortuna, ¿no?, de que durante mi mandato, y no gracias a mí, sino a la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de que no hubo ningún atentado mortal, ninguno del terrorismo, ni de ETA, que había anunciado un poco antes que dejaba de momento las armas, no que se disolvía, pero sí que dejaba la lucha armada en su terminología, y del terrorismo internacional, que en Francia, Alemania, etcétera, en Europa, pues emergió con el atentado de la revista satírica Charlie Hebdo, enero de 2015, o sea, en el corazón de Europa, para entendernos, ¿no? O en Bruselas, ¿no? En Bruselas, el 22 de marzo del año 2016. Claro, son fechas que yo tengo muy señaladas. Tiene usted una memoria prodigiosa. El corazón de la Unión Europea en Bruselas, aquel atentado del Daesh terrible. Recuerdo que 2 días después, que era Jueves Santo, pues se convocó de urgencia un Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea extraordinario para tratar ese tema. El Daesh en Europa era una amenaza de primerísimo nivel. Sí, sí, sí. Y gracias a la profesionalidad de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, entre otras, pero fundamentalmente, pues no hubo ningún atentado. Tuve en ese caso la gracia de que no hubiera ningún atentado mortal por terrorismo durante mi mandato. Y con toda esa hoja de servicios que tiene usted, ¿cómo le sienta que ahora, tantos años después, le llamen, le intenten buscar las vueltas a su acción de gobierno, y que si usted alentó tal cosa, tal otra, le llamen una comisión, le pongan una denuncia, una querella, todo eso, ¿cómo lo lleva uno tantos años después? Pues como una cruz, como una cruz que va implícita en la misión, ¿no? Es decir, yo intento vivirlo como eso, y de esa manera tengo la conciencia tranquila, y tengo confianza, por tanto, que al final la verdad triunfa, ¿no? La verdad triunfa. Durante su época de ministro me imagino que no le dio tiempo a escribir grandes cosas, pero usted tiene ya unos cuantos libros acumulados, y hoy, como diría Paco Umbral, vamos a hablar de su libro. Vamos a hablar de su libro. Gracias. ¿Qué número hace? ¿El libro se llama? ¿Perdón? No, digo, numerosos libros, no. Libros he escrito mucho, pero muchísimos. Libros he escrito solo 2. Cada día tiene su afán, que es un libro que un poco de memorias, entre comillas, y este libro que me trae aquí. El tiempo de María. El tiempo de María, y se lo agradezco de corazón
la invitación que me permite hablar de este libro, que es el libro de la Virgen. De las apariciones de la Virgen en Francia, España y Portugal. ¿Por qué es el tiempo de María? ¿Por qué estos tres países? ¿Y por qué las apariciones como leitmotiv de esta obra? Que la verán nuestros televidentes, es de páginas abundantes y de tamaño de letra 576 constreñido, o sea que y tiene una documentación brutal, excepcional. Es que he pretendido que no fuera una mera relación de mariofanías, de apariciones marianas, que existen numerosas y buenas ya obras en ese sentido, ¿no? Sino introducirlas en el contexto de la historia, intentando discernir qué es lo que motivó esa venida de la Virgen del cielo a la tierra en un momento determinado de la historia, cuál era su mensaje, y por eso pues hablo aquí de la teología de la historia, ¿no? ¿Por qué esos países? Bueno, vamos a ver, en la historia de la bimilenaria historia de la Iglesia, 2000 años, ¿no? Pues hay tres parteaguas que la historiografía reconoce, tres parteaguas en la historia, que son la caída del Imperio Romano en Occidente, finales del siglo V, la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y la Revolución Comunista, el Octubre Rojo de 1917, ¿no? Precisamente cuando la caída del Imperio Romano en Occidente será San Agustín, el que en su obra extraordinaria de Civitate Dei, la ciudad de Dios, establecerá el sentido cristiano de la historia. Podríamos denominar la teología de la historia, la base de la teología de la historia. San Agustín, que se va a poner muy de moda ahora con el Papa. Con el Papa. Efectivamente, con lo estaba pensando, ha sido providencial, con el Papa León XIV, ¿no? Bueno, pues la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa marca un parteaguas. Claro, lo digo en relación con el libro, lo explico ahí en el libro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento, con la transición del siglo XVI y del siglo XVII, pues de la cristiandad europea, 1000 años, era una sociedad teocéntrica, Dios, ¿no? Donde Dios era el centro, la medida, la referencia de la sociedad. Luego, evidentemente, había moros y cristianos. Quiero decir, había buenos cristianos y no tan buenos, ¿no? Pero, quiero decir, la referencia era Dios, y Dios en mayúscula, Dios en el que creemos, el Dios uno y trino de los cristianos y los católicos, ¿no? Entonces, de esa sociedad teocéntrica, la Revolución Francesa, con sus principios y valores, pues el hombre desplaza a Dios. Y de los derechos de Dios pasamos a los derechos del hombre. Y la sociedad pasa a ser de teocéntrica a antropocéntrica. Antropos del griego Dios, hombre. Donde el hombre ocupa el centro, la referencia y la medida de la sociedad. Y Dios, si se me permite la expresión, con todo respeto, ¿no? Bueno, pues Dios, si existe, que no moleste. Parece que le dicen los racionalistas, ilustrados, iluministas, que precipitarán la Revolución Francesa a finales del 18, en 1789, ¿no? Y la segunda vuelta de tuerca que viene con la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique, del Octubre Rojo de 1917. Para prevenir la Revolución Francesa, porque Dios desde su eterno presente sabía lo que iba a venir, porque respeta la libertad humana, vino el Sagrado Corazón de Jesús a pedir la consagración de Luis XIV a su Sagrado Corazón, etc. En fin, está muy documentado. Para prevenir la revolución bolchevique, lo que la Virgen en Fátima dijo el 13 de julio del 17, la expansión por el mundo de los errores de Rusia, que 3 meses después, con el triunfo de la revolución bolchevique, esos errores de Rusia pasaron a ser el comunismo, porque con la revolución bolchevique Rusia pasó a ser la Unión Soviética. Bueno, pues pasamos de esa sociedad teocéntrica, antropocéntrica, donde, hablando a lo humano, aprobar el examen final de nuestra vida en el juicio particular, pues se hace más difícil. Cuando la Revolución Francesa, el Sagrado Corazón de Jesús establece la devoción de los 9 primeros viernes de mes, como una gracia singular. Sí. La Virgen, madre, como madre, baja la nota de corte y establece la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Aprovecho para decir que Juan Pablo II
hará la consagración del mundo a la Divina Misericordia, ¿no? El domingo de la Divina Misericordia, o sea, viernes, sábado, domingo, para darnos cuenta dónde estamos, ¿no? Bueno, y entonces, en esos momentos de ya particular devoción y tribulación y de mayor dificultad, decía, para la salvación de las almas, que es para lo que hemos sido creados y por lo que hemos sido criados, Dios es amor, y nos ha creado por amor, a su imagen y a su semejanza, pues para ayudarnos envía a la Virgen como embajadora plenipotenciaria suya, de tal manera que se calcula que se estima que el 80% de las mariofanías de las que tiene conocimiento la Iglesia en su bimilenaria historia, 8 de cada 10 se han producido en los 2 últimos siglos, desde la Revolución Francesa. Y con especial intensidad pues en algunos países, ¿no? Francia, porque era la filla de la Iglesia, la hija primogénita de la Iglesia, que la revolución por algo es francesa, porque ahí se cebó el diablo, las apariciones marianas en el siglo XIX, y las contemplamos en el libro. En España, España tierra de María, como dijo San Juan Pablo II, España tierra de María. Y Portugal no solo porque es nación vecina y hermana, sino porque además sin Fátima no se entiende el siglo XX y el siglo XXI. Luego esta es la explicación de por qué habla usted del tiempo de María. O sea, el tiempo de María es una denominación, perdón, Vicente. Sí. Sí, porque yo había pensado que el libro se llamara La Era de María, aludiendo a la definición que dio Pío XII, cuando el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Ese dogma tan importante, ¿no? De los 4 dogmas, el tercero, la Inmaculada Concepción, fue el 8 de diciembre de 1854. Un siglo después, en 1954, el 8 de diciembre, el Papa era Pío XII y escribió que eran tiempos los que habían pasado desde entonces muy prolíficos en apariciones marianas, y dijo que es que estábamos en 1954, o sea, hace ahora 70 años, que estábamos viviendo la era de María, caracterizada por la misión que el Señor había encargado a su madre de que en estos tiempos viniera especialmente para ayudar a sus hijos, los seres humanos, todo el mundo, porque son tiempos de especial dificultad para alcanzar la salvación. Y yo había pensado que el libro se llamara La Era de María, pero la editora de Nueva Eva, de la editorial Nueva Eva, Marta Moreno Candel, me convenció de que era mejor llamarle El tiempo de María, ¿no? Y debo decir que, además, quiero reconocer a Marta Moreno Candel, a la que hago junto al padre Doñoro una especial dedicatoria en el libro, porque sin su ayuda, sin su colaboración, ella de hecho fue la que me animó a escribir este libro, ¿no? Pero que sin su ayuda y su colaboración esta obra no sería una realidad. Y como de bien nacidos ser agradecidos, y yo quiero ser bien nacido, pues quiero hacer una referencia de gratitud hace usted muy a bien, ella. porque es una obra magnífica, desde luego, en fin, documentadísima. Claro, con la memoria de la que usted hace gala cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, no me extraña que haya realizado usted esta obra sin demasiado esfuerzo. No sé cuánto tiempo le ha llevado reunir la documentación precisa para terminar de redondear y armar el relato, que también, porque claro, ¿cómo tratas esto? ¿Cómo tratas el tema de las apariciones marianas en 3 países y en tantos años? Bueno, por eso quiero decir, sin la ayuda de la editora Nueva Eva, que es la que me animó a instancias del padre Doñoro, según me comunicó ella, ¿no? A publicar, a hacer este libro, pues no sería realidad. Porque debo decir que Marta Moreno Candel, nada más y nada menos, que y tengo el listado que me envió ella además, ¿no? Que se entretuvo nada menos que en escucharme en la cantidad de programas televisivos en las que he hablado de las mariofanías, de Fátima, etcétera, ¿no? Conferencias, escritos, artículos, etcétera, ¿no? Un trabajo al que tú te referías, Vicente, de manera especial, ¿no? Pues, bueno, una paciencia extraordinaria, ¿no? Y después, efectivamente, ayudarme a formarlo para que tomara forma todo lo que en esa sucesión de conferencias, de entrevistas, de escritos y tal, que yo había escrito y había publicado y en las que había participado, pues que efectivamente, finalmente, a formarlo de manera
adecuado en esta obra, ¿no? Bueno, y quiero decir que aquí lo que hacemos es, lo que está en el libro, es en las apariciones de Fátima, perdón, la aparición de Francia, porque, como he dicho, después de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, la Virgen, que es madre de la Iglesia, pues acude con especial ayuda a su hija primogénita, que era Francia. Y ahí están las mariofanías de Francia en el siglo XIX, pues que el Papa Pío XII había dicho que la era de María comenzaba con las apariciones de María Milagrosa en la Heidelberg de París en 1830. Y por eso en el libro pues, comienza con el anverso de la medalla milagrosa y concluye con el reverso de la medalla milagrosa, ¿no? Porque es una definición, repito, de Pío XII. La era de María, la que comenzó en 1830 con las apariciones de la Heidelberg a Santa Catalina Labouré, que siguió después con la Salette en 1846, con Lourdes 1858, Pommel 1871 y Pelvoisin 1876, que era la única del siglo XIX de Francia no reconocida por la Iglesia y que fue reconocida el año pasado con el Lille Obstat, con las nuevas normas de discernimiento de la Santa Sede. ¿Qué hace que a veces se tarde por parte de la Iglesia en el reconocimiento oficial de una aparición? Hay que seguir unos procedimientos, lógicamente, escuchar testimonios, me imagino, comprobar indicios, pruebas de las apariciones. Es muy oportuna, si me permites, muy oportuna tu pregunta. Porque, como bien dices, evidentemente, pues, en fin, la revelación pública terminó con el libro Apocalipsis. Es decir, la Sagrada Escritura termina con el último libro del Nuevo Testamento, ¿no?, que es el libro Apocalipsis. Y luego los mensajes que del cielo haya venido por medio de la Virgen de manera muy especial, pero también en algunas ocasiones por medio de santos canonizados por la Iglesia, del mismo Señor. Os he dicho, el Sagrado Corazón de Jesús es el que se revela a la hoy santa Margarita María Alacoque a finales del siglo XVII para prevenir lo que sería la Revolución Francesa, pidiendo la consagración del rey Luis XIV a su Sagrado Corazón. No se hizo y 100 años después, día por día, llegó la Revolución Francesa. Mutatis mutandis, ahora voy a eso, pasó con la Revolución Comunista y la Segunda Guerra Mundial, que para prevenirla, en Francia había venido el Sagrado Corazón de Jesús, en Fátima, Portugal, pues viene el Inmaculado Corazón de María. Allí había pedido la consagración del rey a su Sagrado Corazón. Aquí en Fátima pedirá la consagración a su Inmaculado Corazón por parte del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo, para evitar la expansión del comunismo por el mundo y la que sería la Segunda Guerra Mundial. Y no obedecemos, no obedecemos. ¿Por qué? ¿Por qué se tarda, como me preguntabas? ¿Por qué se tarda? Bueno, la prudencia, no, y decía que esto es revelación privada. O sea, la pública, la revelación privada se entiende la posterior a la revelación pública, ¿no? Y que lo que hace el cielo por medio de mensajeros singulares, como los que hemos comentado, pues es poner el acento en algún aspecto de la revelación pública, normalmente de los evangelios, que en ese momento, en ese contexto histórico de lugar y de tiempo, pues el cielo considera que es conveniente, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, que haya tiempo prudencial, etcétera, es absolutamente no solo necesario, obligado, sino efectivamente pues, necesario, ¿no? Es necesario, es obligado y es necesario. Pero claro, una cosa es la prudencia y otra cosa es la cobardía, ¿no? Ya. O la comodidad, ¿no? Los mensajes... Y por tanto hay ocasiones en las que uno puede llegar a pensar que el que determinado, en fin, no voy a dar nombres, obviamente, Dios me libre, ¿no? Pero que se puede incurrir sin querer, seguramente, ¿no?, en un exceso de prudencia o un exceso de comodidad, ¿no? ¿Los mensajes de la Virgen en todas estas apariciones son coherentes? Quiero decir, ¿tienen un hilo de continuidad? Por supuesto. Todos tienen un común denominador, que es el ABC del Evangelio, que es venir a pedir conversión mediante la oración, el sacrificio, la penitencia
ese común denominador va desde Fátima a Lourdes, todas las apariciones marianas. Ese es un común denominador. Pero evidentemente cuando la Virgen viene, por ejemplo, que vino en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe vino en México en 1531, por cierto, en la capital del Virreinato de la Nueva España, o sea, la España de ultramar, el Virreinato de la Nueva España. O cuando viene en Fátima en 1917, o viene en Lourdes, como hemos comentado, para acreditar que es la Inmaculada Concepción, etcétera, ¿no? Pues pide conversión. Pero luego trae un mensaje especial. El mensaje que trae Fátima ya hemos comentado. El mensaje que traerá Lourdes, pues se comenta ahí también en la obra. En la Salet, que Juan Pablo II, en el 150 aniversario de la aparición de la Virgen de la Salet, el 19 de septiembre de 1846, a los dos pastorcitos, Melanie y Maximin, pues le dirá a Juan Pablo II en 1996 que es el corazón de las profecías. Y que él cada día, Juan Pablo II, y que él cada día se encomendaba a la Virgen de la Salet. Dicho por Juan Pablo II y escrito en 1996. Lourdes ya hemos comentado, pero Pontmen, por ejemplo, que no es conocida en España, reconocida por la Iglesia, en enero de 1871, pues tiene una misión histórica extraordinaria. Es decir, la guerra franco-prusiana pues había concluido con la guerra de Prusia sobre Francia, la derrota militar de Francia. Pero es que en enero de 1871 iba a comenzar, una vez consumada la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana que había comenzado en 1870, pues la Virgen viene para impedir que Francia fuera destruida, arrasada. Caramba. Sí, y está documentadísimo y reconocida como sobrenatural por la Iglesia, ¿no? Es decir, es una aparición extraordinaria. Y hablamos de España, por ejemplo, pues el siglo XX, ¿no? Y yo he destacado las que, en mi modesta opinión, me parecen las más significativas de España, tierra de María, que es como la definió Juan Pablo II cuando se despidió de España en su quinta y última visita apostólica, el 3 y 4 de mayo de 2003, desde la Plaza de Colón: España, tierra de María, España evangelizada, España evangelizadora, este es tu camino, ¿no? Bueno, España, tierra de María, por algo la primera aparición de la historia, y con la Virgen viviendo en carne mortal, es la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, el 2 de enero del año 40, a la Hispania romana del momento, a la César Augusta del momento, hoy Zaragoza, a orillas del Ebro. La Virgen se desplaza en carne mortal el 2 de enero del año 40 a fortalecer en su misión evangelizadora a Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor. ¿Me permites un brevísimo comentario al respecto? Pues no faltaba más. Es que la aparición de la Virgen del Pilar el 2 de enero del año 40, el apóstol Santiago el Mayor, ¿no? Hemos comentado, tiene una importancia en el contexto de la teología de la historia y de la historia de España extraordinario. Porque es decir, que la Virgen, normalmente las marifanías de la Virgen han sido después de su gloriosa asunción a los cielos, en cuerpo Pero esta y fue en alma. carne mortal. Pero es que allí, o sea, no venía del cielo, venía de Éfeso, Jerusalén, de Jerusalén, Éfeso. Y dices, ¿qué importancia tendría la misión evangelizadora Desde luego. de la Hispania romana para que la Virgen se desplazara? Y claro, y además, el primer evangelizador de la Hispania romana era nada más y nada menos que Santiago el Mayor. O sea que el evangelizador Santiago el Mayor y la Virgen se desplaza a fortalecerle, a reforzarle en su misión evangelizadora de la Hispania romana. Qué importancia en los designios inescrutables de providencia de Dios tenía la evangelización de lo que hoy es España, ¿no? Usted me decía que San Juan Pablo II, pues la aparición de la Salet le pareció especialmente importante, impactante incluso, pero luego tiene lo de Fátima, porque Fátima es un poco la reina de las, bueno, a juicio popular, es un poco la reina de las apariciones marianas, ¿no? La más importante. Hombre, y que en el caso de San Juan Pablo II tuvo también un protagonismo muy evidente, ¿no? Muy evidente, no, Fátima efectivamente, por eso Francia, pues como hija primogénita de la Iglesia, ¿no? España, porque es España, y además tierra de María.
Y Portugal, como he dicho, no solo por ser nación hermana y vecina, no, muy querida Portugal, pero es que Fátima es una aparición mariana de una extraordinaria importancia. El siglo XX sin Fátima no se explica, ¿eh? Y el siglo XXI, que ya llevamos un cuarto de siglo XXI, sí. 25, ¿no? Pues es muy importante también. Entonces, y como has dicho, Juan Pablo II, la vinculación con Juan Pablo II con Fátima es muy singular, porque es que coincidió el atentado que sufrió a manos del terrorista Ali Akka en la plaza de San Pedro, que era el día 13 de mayo del 81. Y cuando un año después él fue a Fátima a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida, que dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala, añadió, tenía que producirse, y lo digo porque lo repitió varias veces hasta su partida al cielo, Juan Pablo II, tenía que producirse el atentado contra el Papa, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Porque en los designios de la providencia no hay pero meras luego la consagración coincidencias. de Rusia no se hizo como tocaba y se ha intentado varias veces y entonces él hizo una primera consagración del mundo interiormente con una especialísima pensamiento hacia Fátima. De hecho, la Virgen de la Capelina de Fátima, ¿no? Pues vino por primera vez porque él lo pidió para que la consagración que hizo el 25 de marzo del 84 en la plaza de San Pedro, la hizo delante de la imagen de la Virgen de Fátima, traída expresamente de la Capelina para esa ocasión, ¿no? Ahora que está tan de actualidad la guerra, Rusia, Ucrania, ¿verdad? En fin, y que se habla de Tercera Guerra Mundial y demás, por no hablar ahora de India y Pakistán, pero en fin, sí. De Fátima, pues diré una cosa. El muro de Berlín, que dividía la Europa comunista de la Europa occidental, había sido construido el año 61, una vez que pasó el año 60, que tenía que haberse dado a conocer el denominado Tercer Secreto de Fátima, sin darse a conocer, y cayó estrepitosamente, sin violencia ninguna, y entonces existía la Unión Soviética y existía la OTAN comunista, que era el Pacto de Varsovia, sin violencia ninguna entre esas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín. Y 2 años después cayó como un castillo de naipes la Unión Soviética, sin violencia ninguna, entre la OTAN y la OTAN comunista, el Pacto de Varsovia del momento, con armamento nuclear para dar y vender. ¿Qué día cayó la Unión Soviética? El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María es consagrar Rusia al corazón de la Inmaculada Concepción. Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción desapareció la Unión Soviética. Está llena de no meras coincidencias, como afirmó Juan Pablo II. La historia de Fátima del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que prueban la importancia, la trascendencia de la Mariofanía de Fátima. Es tremendo, es tremendo. O sea, que ahí en el libro se comentan. Nos queda un minuto, don Jorge. ¿A qué público se dirige este libro? ¿Cuál es el perfil del lector que usted espera se interese por este libro? El público que es devoto de la Virgen María y que quiere conocer más y mejor por qué y para qué viene a este mundo nuestro con tanta frecuencia. Y como hay mucha preocupación, pues la situación mundial, ¿no? Está muy inestable la situación mundial, como sabemos, ¿no? Y se está hablando últimamente de Tercera Guerra Mundial, me atrevo a decir que incluso con una cierta frivolidad, ¿no? Pero en fin, pero que refleja el temor que hay, ¿no? Por gente que sin ser tampoco especialmente creyente o devoto de la Virgen, pues tiene la intuición de que, en fin... De que algo está pasando, ¿no? Y que la Virgen María es una madre, la madre mejor del mundo, ¿no? Nuestra madre común, nuestra madre del cielo.
Pues con nuestra madre, que mañana celebra su Día de los Desamparados y la semana que viene, enhorabuena y felicidades. Fátima, pues nos quedamos. Don Jorge, un placer conversar con usted y muchísimas gracias por venir a presentarnos su libro. Bueno, Vicente, yo le he tratado de tú, se me trata de usted, yo le trato de usted, Vicente. Perdón, pido disculpas. En absoluto, por favor. Disculpas. Jorge, yo creo que ya tenemos un cierto grado de confianza. Me honro con tu amistad, Vicente, Así y es. doy gracias a ti personalmente y a esta cadena de televisión que me haya brindado la posibilidad de hacer esta presentación de este libro que es de María. Muchísimas gracias, don Jorge. Gracias.